Los momentos en familia son más agradables disfrutando de un desayuno con unos deliciosos huevos, especialmente cuando son de Eggland Best. Tienen un sabor deliciosamente fresco y la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12 que los huevos regulares. Para nosotros, los huevos pueden ser cocinados de cualquier estilo, siempre y cuando sean los mejores. Eggland Best, mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Escucha la Radio Paraguaya desde la costa este de los Estados Unidos, desde la página www.desdenuevayork.online. Oñón Divepa Paraguay, Radio Tribuna, que transmite desde la costa este de los Estados Unidos. Bueno, vamos al encuentro ahora de Carlos Pérez, que como todos los sábados nos trae siempre un invitado sorpresa. En este caso creo que es una invitada sorpresa. Carlitos, ¿cómo estás? Hola Francisca, buenas tardes, buenas noches a toda la audiencia internacional de estas dos radios amadas, Radio Tribuna y Radio Oñón Divepa Paraguay. Efectivamente, Francisca es una invitada de Perú, de la zona norte de Perú. Estuve investigando un poco de una ciudad realmente increíble, maravillosa. La verdad que estuve mirando fotos en internet y es un paraíso, la ciudad de Piura, al norte, decía, de Perú, una zona realmente interesante. Bueno, Perú es un país con una cultura riquísima, con una gastronomía de excelencia, así que hay que visitar Perú y conocer estos lugares realmente hermosos. ¿Cómo estás, Francisca? Aquí estoy bien, tomando siempre un tecito. Recién te decía que en invierno toso porque hace mucho frío y por la nieve. Y en verano toso por el helado que tomo y los hielos que en mis refrescos. O sea que toso todo el año. Pero aparte de eso, todo muy bien. Bueno, me alegro. Vos sabés que acá, después del frío, ahora estamos con 24 grados, o sea, un ascenso de la temperatura. Y estamos esperando un frente tormentoso en gran parte del país, esperando que lleguen las próximas horas y por supuesto la garganta también se resiente, obviamente que sí. Claro, claro, bueno, que sí. A nuestra invitada, ella se llama Laura Astudillo, como dije anteriormente es de Perú, de Piura. Ella es licenciada en Ciencias Naturales por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, también es magíster en Gestión Educativa por la Universidad Nacional de Tumbes y también tiene una diplomatura especialista en narrativa. En fin, Francisca es una persona con un currículum muy grande. Realmente no le puedo hacer justicia. Se nota que es una persona sumamente capacitada. Ella es escritora, escribió poesías, escribió narrativa de ficción y no ficción. Es coautora de varias obras literarias donde se cuenta, por ejemplo, 6 mujeres cuentan, una antología narrativa, y hoy particularmente nos va a hablar de una de sus obras, Gato Xiam y Rosbalanca. También publicó textos en libros digitales, por ejemplo, El tigre y la magnolia, Camino al este, Polifonía oculta, en diferentes formatos, nuestra entrevistada, también en revistas literarias como por ejemplo Siete Vientos, Hecho Arte, Magenta, en fin, como dije anteriormente, una persona realmente apasionada, se nota, por la literatura, por esta tarea tan interesante, tan digna, digo yo, que es la del escritor. También, para hablar de ella, Francisca, tenemos que resaltar que resultó apta en el Premio a la Creación de Obras Infantiles y Juveniles en el año 2023, condecorada, Francisca, con la Orden de Palmas Magisteriales del Perú en el grado de educador y obtuvo mención honrosa en el Premio Nacional Horacio 2011 con el poemario inédito La Aldea Sustantiva. Actualmente es miembro activo de la Asociación Cultural Minerva
integra el colectivo literario Ellas Toman la Palabra y participa en Latinas Reading Club Books. Perdón. Mi inglés, voy a saber, Francisca, discúlpame. No te preocupes. Bueno, ella es nuestra invitada, Laura Astudillo. Bienvenida a Radio Tribuna y a Radio Oñondibepá, Paraguay. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Francisca. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes y poder compartir algunas ideas relacionadas con el arte, la cultura y la educación. Qué gusto escucharte, Laura, y qué gusto también escuchar tu currículum, que con certeza, como dijo Carlos, quedaron muchos puntos fuera del tintero, pero con lo que mencionó Carlos, yo sinceramente ya estaba cansada y decía, Dios mío, ¿en qué momento esta mujer descansó y se te siente muy joven? Quiere decir de que prácticamente desde que comenzaste a tener uso de razón, comenzaste a estudiar y a cultivar la literatura y a encantar con tus obras. Y qué maravilla, Laura. Gracias, Francisca. Así es, bueno, yo sobre todo mis inicios desde muy niña fue principalmente con la lectura de todo tipo de textos, y por eso me fui enriqueciendo hasta que un día sentí, digamos, esa energía que me impulsó a escribir algunos textos que poco a poco se fueron convirtiendo en textos literarios. ¡Qué maravilla! En aquella época en que vos empezaste, no habían tantas distracciones como las hay hoy con las redes sociales, ¿verdad? Claro, sí, claro, en mi época fue precisamente, y me trae nostalgia, el radio fue que me enriqueció. Por ejemplo, mis hermanos me conectaban, tienes que escuchar la voz de los Estados Unidos de América, ¿no? Tienes que escuchar, estaba en boga Radio La Habana, Cuba también, ¿no? Entonces, ahí nació también mi interés por aprender el inglés. Yo soy letrada en inglés, leo el inglés, pero la pronunciación se me hace difícil. Sí, la conversación, no. Sí. Pero qué buenísimo. Yo recuerdo que también escuchaba las radios que vos acabas de mencionar, y papá traía periódicos. A papá le encantaban leer las noticias internacionales y también las propias de Paraguay. Y recibía periódicos de varios países, y a medida que yo me sentaba hacia el lado de papá en una butaquita y con mi supuesto escritorio, ¿verdad? Y papá tenía su butaquita también, y donde ponía sus periódicos. Y a medida que él terminaba un periódico, me pasaba a mí. Entonces yo a veces leía cosas que hasta no entendía, ¿verdad? Por ejemplo, política internacional, la bolsa de valores y cosas por el estilo, y le mataba preguntas a papá. Entonces papá optó por regalarme un diccionario. Entonces yo, a medida que leía, iba usando mi diccionario. Y no te das idea el resultado positivo inmenso que hizo en mí el poder manejar un diccionario desde los 7, 8 años. Hasta hoy yo tengo un diccionario en mi cartera, y ahora lo tengo bilingüe, tengo español e inglés, porque te da una vitamina al cerebro y a tu capacidad de utilizar nuevos vocabularios y utilizarlos bien. Entonces, en esa época no habían tantas distracciones como los hay ahora, que las redes sociales, que hasta los niños ya tienen teléfonos, que se distraen con esto, con aquello y con lo otro. Nosotros teníamos una forma de enfocarnos diferente, y ya prácticamente para mí era una vida de adulto, porque yo, la hora que llegaban los periódicos, yo era la primera en estar sentada ahí para leer los periódicos. Imagínate, con 7 años. Ahora vos le ves a, no sé, ¿quién lee periódico? De papel especialmente, ya todo el mundo lee las noticias en internet, y algunos ya ni los leen. O sea que los tiempos cambiaron, ¿verdad, Laura? Sí, qué bueno, Francisca, tu experiencia muy parecida a la mía. Igualmente fue un diccionario también el que me dio muchos conocimientos, donde yo crecí en un lugar muy alejado. O sea, yo crecí en una campiña donde no había mucho acceso, digamos,
a la cultura de papel, al libro, como se dice, ¿no? Y los periódicos y el diccionario eran los que enriquecían, y los textos escolares que se utilizaban en aquellas décadas, se utilizaban de lo que era el libro de lectura y la enciclopedia escolar, ¿no? Y de verdad que la radio jugó un papel muy importante en el desarrollo de las ideas de las personas de zonas rurales, y lo sigue siendo hasta hoy, sobre todo. Sí, yo creo que sí. Yo creo que la radio sigue teniendo su impacto positivo, y cuando apareció la televisión decían que la radio iba a desaparecer. Después, cuando apareció el internet, decían que las radios de planta también iban a desaparecer. Pero ni lo uno ni lo otro. Lo que sí es que las radios ahora online, como las nuestras, por ejemplo, y como miles de otras radios online, ya llegan a diferentes puntos de este globo terráqueo. Acá me están enviando un mensaje, me dice que me están escuchando desde Japón, de una ciudad que no puedo leer porque es muy difícil, porque me escribió en japonés. ¿Cómo piensa que voy a leer en japonés? Entonces, imagínate, vos estás en Perú, Carlitos está en Goya, Argentina, y yo estoy en Manhattan, Nueva York. Estamos lejísimos los unos de los otros, y sin embargo estamos interconectados, compartiendo este momento tan especial. Qué linda la comunicación. Bastante interesante, sí, así es. Háblanos, Laura, ¿cuándo comenzaste a escribir? ¿Cuál fue tu primer libro? Y luego, sucesivamente, ¿cuáles fueron apareciendo? Y comentanos el contenido del libro que marcó tu vida. Bueno, yo lo que sobre todo, comencé a escribir así espontáneamente. Nunca pensé publicar, seguí escribiendo. Me inicié con poesía. Primero escribiendo poemas, textos que yo creía poemas, pero que poco a poco fui perfeccionando, ¿no? Primeramente la poesía, inspirada, digamos, en las lecturas que había hecho de algunos autores, sobre todo con César Vallejo, tratando de ver textos así que nosotros teníamos en la escuela, en el nivel secundario, ¿no? Y de ahí ya pues me dio la idea de escribir primeramente una poesía desde la emoción, pero luego uno con el transcurso que ya va adquiriendo conocimiento, lo que es un poema, ya son construidos ya, de tal forma que pueda ser un texto que pueda ser leído por otros y comprendido desde el punto de vista objetivo. ¿Y qué título tiene tu primer libro? Bueno, no he publicado muchos, pero yo tengo varios poemarios. Tengo uno que se llama La aldea sustantiva, inédito, y otro que se llama Yo Eva me confieso. Yo Eva me confieso. Mira, el texto La aldea sustantiva, los poemas de la aldea sustantiva, inédito, trata de todo lo que es poesía social. Todo lo que es poesía relacionada con mi experiencia, con mi vivencia, cómo yo percibo la sociedad y sobre todo una realidad sociopolítica que yo hago así. Ah, qué interesante. Es una aldea sustantiva. ¿Y el otro? El otro es Yo Eva me confieso. Es un poco ya mi percepción como mujer, de la evolución de ser mujer. No tanto... yo no tengo mucho poema de que somos más todos reflexivos. También tengo, yo me confieso, unas reflexiones sobre la vida, sobre la muerte, sobre el nacimiento, sobre cómo se ubica el sujeto en el universo y en el espacio que uno convive. Escuché que Carlos dijo que también sos profesora de ciencias naturales. Sí, soy profesora y soy también magíster en psicopedagogía. Ciencias naturales, sí. ¿Y por qué elegiste estudiar ciencias naturales? ¿Te gusta la naturaleza? ¿Te gusta el contacto con lo genuino, con el fruto de nuestro planeta Tierra? Sí, en esto tengo mucha experiencia. O sea, a mí siempre me gustaron las ciencias y sobre todo la matemática. Entonces, la matemática fue lo que me marcó para elegir lo que era, porque mi formación inicial es profesora de física y química. Entonces de ahí luego hice mi convalidación ya en
licenciatura en ciencias naturales, que ya es más holístico, que abarca todo lo que son todas las ciencias naturales en sí, la física, la química y la biología, ¿no? Y de verdad que sí, amo la naturaleza, amo todo el espacio y la comprensión, digamos, de que cómo la naturaleza misma ejerce sobre los organismos. Eso es lo que me encanta a mí, como por ejemplo, cómo se producen las endorfinas, cómo se producen todos esos mecanismos para las emociones del ser humano. Me encanta eso. La Tierra, el universo, sus orígenes, sus secretos, su dinámica, la astronomía, ¿qué te parece? Fascinante, sí, muy fascinante. Bueno, fascinante. Es fascinante y algunas veces la naturaleza tiene algunas situaciones, como le digo, complicadas. Yo tengo un cuento, por ejemplo, donde digo ahí, al final, pues hablando de la luna, ¿no? De los misterios de la luna, que algunas veces, por ejemplo, un campesino reconoce los efectos de la luna sobre la agricultura, sobre el hombre mismo, ¿no? Sin haber estudiado mucho, ¿no? Bueno, digo, la luna tiene enigmas que solo los saberes ancestrales y la ciencia los pueden disipar. Es cierto, nosotros teníamos en casa una familia ancestral que venía a compartir con nosotros y traía plantas y todas esas cosas. Y recuerdo en una oportunidad que yo estaba mirando la luna, ya estaba comenzando a caer la tarde y la luna ya salía, el sol se estaba poniendo y la luna ya estaba ahí mostrándose. Y recuerdo que dijo algo que me quedó a mí grabado, este hermano dijo: cuando el sol descansa, la luna sale a hacer su trabajo, que es igualmente que el sol alumbrar las tinieblas de la noche. La luna es una compañera muy amigable. No la comparen con las situaciones de miedo, porque viste que cuando te ponen la luna te ponen siempre los que dibujan a veces te ponen una luna y después te ponen ahí por el fondo un vampirito o cosas por el estilo, ¿verdad? Especialmente cuando la luna es nueva, es llena. Y bueno, yo recuerdo que dijo él eso y vos sabés que cada vez que veo un dibujo en donde le ponen a la luna y ponen un vampiro, o ponen un lobo, o ponen una cosa así, yo digo, no es cierto, la luna es compañera y la luna da la luz cuando el sol va a descansar. Vos sabés que me quedó eso en la cabeza, Laura. Impresionante es cómo a la criatura le impacta un mensaje tan directo y tan significativo como el de este cacique. Sí, así es. Yo crecí con mi padre, que él sabía todo lo que eran los efectos de la luna, y por eso a mí siempre me impacta. Te leo la parte del texto que yo finalizo. Se llama, este cuento titula Aventura en luna llena. Y dice así: también pensé en los enigmas que esconde la luna, que solo los científicos y algunos sabios de las comunidades indígenas pueden descifrar. ¡Qué hermoso! ¡Qué lindo, qué lindo! Carlitos, ¿tenés alguna consulta antes de despedirla a Laura? Porque queremos dejar que descanse en este hermoso sábado. Sí, antes de nada felicitarle porque ella se habrá dado cuenta que fui muy justo con su currículum porque es una persona muy estudiosa. Sí, quería hacer una pregunta, estuve escuchando con mucha atención lo que ella decía y me trajo algunos recuerdos a la mente. Yo estudié ciencias naturales también, 4 años de mi vida, desde los 18 hasta los 22 años. No terminé la carrera por cuestiones X, pero sí me quedó esa pasión por la naturaleza y siempre recuerdo a un profesor que tenía en esa carrera y le rindo un homenaje a Adolfo Puente de la provincia de Catamarca, que para la parte donde yo vivo en Argentina, un catamarqueño es un extranjero y nosotros seguramente para ellos también. Y él siempre decía, escritor, un bohemio, era un bohemio, y él siempre decía que
la persona que se dedicaba a las ciencias naturales, primero era un romántico, siempre decía eso, y en segundo lugar tiene una comprensión espiritual de la naturaleza y de la vida. Y yo le quería preguntar a Laura si está de acuerdo con eso y si las ciencias naturales, la genética, la química, todas esas cosas maravillosas que uno estudia, de alguna manera influyen sobre su literatura. Sí, efectivamente, porque hay una comprensión más amplia y ahí hay una, digamos, una unidad, se produce una unidad entre el espíritu y la materia, desde el punto de vista de la creación, desde el punto de vista de uno mismo y desde el punto de vista, digamos, de las manifestaciones de la naturaleza y del hombre mismo en sí. Definitivamente hay una conexión. Yo creo que aquel que estudia ciencias naturales como profesión aprenden a observar mejor y también aprenden a investigar detalles y a analizar los fenómenos que tiene la naturaleza. Nosotros los que no estudiamos ciencias naturales nos quedamos con muchas incógnitas en referencia a los acontecimientos naturales de nuestro planeta Tierra. Y tenemos que estar googleando y tenemos que estar preguntando y tenemos que... Sin embargo, ustedes dedican años de su vida en investigar, en aprender y en enseñar. Así es que creo que el que estudia ciencias naturales, así como dijiste, Carlos, y como te dijo esa persona a vos, es un romántico que ama el desarrollo de nuestro planeta Tierra en toda su dimensión. Y la vida, sí. y la vida, sin duda. Y la vida, sin duda. Y la vida, sin duda. Sí. Bueno, como ya estamos por despedirnos, le dejo con un texto, un fragmento de donde está la ciencia, precisamente aquí. Este cuentito Gatoshan es un poco espiritual y un poco científico. Y dice así: Rosa Blanca dice, hoy me siento muy feliz. Me gustaría estar con mi amigo el gato, antes que el sol alimente a las nubes con el rocío de mis pétalos y se acabe la magia que me embellece. ¡Qué belleza! Laura Astudillo, un fuerte abrazo, muchísimas gracias de corazón por estos minutitos tan valiosos. Carlitos, vos como siempre campeón y con tus sorpresas de cada sábado nos llenás de verdad las expectativas. Así es que les doy un abrazo a los dos, los despido por ahora, pero espero que nos volvamos a encontrar muy pronto, Carlos y Laura. Gracias Carlos, gracias Francisca, me sentí muy cómoda con ustedes. Carlitos. Bueno, muchas gracias, Laura. Y Francisca, bueno, tengo esa obligación afectivo-moral de buscar cada semana gente interesante, inteligente, que tiene cosas lindas para contar y transformar el mundo y contagiar. Así que para mí siempre te lo digo, Francisca, es un inmenso placer estar con vos, con todo ese equipo de Radio Tribuna, que son un montón de gente. Para mí siempre te digo lo mismo, es la agradable rutina de los sábados que rompe la rutina del resto del día de la semana que no es sábado. Así que un abrazo enorme y nos encontramos en 7 días. Sí. Así y les va. entrego el saludo de Lisa de Monopoly para Carlos y Francisca. El saludo de Lisa de Monopoly me dijo que les haga llegar. Gracias por todo. Gracias. Sí, gracias. La recuerdo con cariño. Gracias. Bueno, esperamos con ansias la sorpresa del próximo sábado. Y te cuento, Carlos, antes de despedirte, que estuve en comunicación con mi psicopedagoga preferida y me prometió volver muy pronto. Para mí esa es una noticia espectacular. Sí, Francisca está con exámenes en la universidad, está buscando su segundo título y trabaja, por suerte, trabaja mucho, Francisca, trabaja desde las 7:45 de la mañana hasta las 9 de la noche, de lunes a viernes, y tiene que estudiar. Además, la universidad es exigente. Bueno, todos los que pasaron por la universidad saben que es así. Así que, pero lo importante es que esté bien, ella está bien, es feliz con Radio Tribuna, feliz con vos. Siempre ella me dice que esta radio y vos en particular ya son parte de la familia
parte de nuestra familia, y hablo por ella, hablo por mí también y por todos los que integramos esta casa. Así que un abrazo enorme, Francisca. Igualmente, un abrazo para Claudia Pérez, para tu mamita también, para tu novia, a quien agradezco muchísimo, porque en vez de estar sentaditos o en el cine o bailando o haciendo un asadito, siempre te robo parte de este sábado para compartir con toda la audiencia, así es que para ella también mi saludo, mi respeto, mi aprecio. Y bueno, para toda la gente, para tu hijo también, y para toda la gente hermosa que siempre nos acompañan ahí desde Goya. Un abrazo, Laurita, y hasta muy pronto. Gracias a ustedes. Un abrazo. Un abrazo. Hasta el próximo sábado, si Dios quiere, Carlos. Bueno, señoras y señores, así estuvimos con Carlos Pérez, el licenciado Carlos Pérez y la licenciada Laura Astudillo. Carlos desde Goya, Argentina, y la licenciada Laura Astudillo desde Perú. Qué maravilla, qué gusto, qué satisfacción. Escucha la Radio Paraguaya desde la costa este de los Estados Unidos, desde la página www.desdenuevayork.online. Oñondivepa Paraguay, Radio Tribuna, que transmite desde la costa este de los Estados Unidos.